Estás escuchando el devocional Brisa de Radio Brisa. Esta radio pertenece a la Iglesia Evangélica de Cristo de la ciudad de Cartagena, región de Murcia, España. Estamos también en Facebook con el mismo nombre de Iglesia Evangélica de Cristo, al igual que en nuestro canal de YouTube, donde nos puedes seguir cada día en este tiempo de devocional y en un futuro pues esperamos que también con otros programas de testimonio y de estudio de entrevistas para que juntos podamos gozarnos de este tiempo. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Estas son las palabras que usa el apóstol Pablo para describir aquella fe del patriarca Abraham, aquella realidad por medio de la fe en la palabra realizada en él como promesa de todo aquello que iba a acontecer en toda la humanidad. Esta palabra que la encontramos en Romanos 4 y que os invito a que la busquéis en vuestra Biblia o a escucharla por aquí, por Radio Brisa. Romanos 4, 16 al 22. Antes de leerla, vamos a tener un momento de oración. Señor, te damos gracias porque descansamos en ti, Señor, en tu palabra, en tu provisión y en tu fidelidad. Creemos en tu palabra firmemente y que tus palabras son de cumplimiento. Gracias porque tú nos muestras en la Escritura de tu fidelidad, de tu bondad, de tu provisión. Por eso, Señor, gracias por ayudarnos a comprender que tenemos que descansar y vivir contigo en el nombre de Jesús. Amén. Ese es el tema de este día, descansa, basada en este pasaje de Romanos 4, del 16 al 22, pero basándonos en esos dos versículos que hemos leído al principio, el 20 y el 21. Vamos a leerlo por medio de la Reina Valera del 60. Dice así: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente por la que es de la ley, sino también por la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fue la fe contada por justicia. Amén. Esto me trae a recuerdo desde el nacimiento de nuestro primer hijo, Isaac, luego el segundo, Noemí, ahora con nuestros 3 nietos, siempre en nuestro corazón, en nuestra oración de mi esposa y en mí, supongo que como todo padre creyente, el orar a Dios porque nazcan bien, porque se desarrollen bien, por los estudios, por las enfermedades, cuando han caído y hemos tenido que atravesar circunstancias adversas, duras. Siempre ha sido la oración, la petición y descansar
en la mano del Señor. Pero eso no ha estado exento de pasar por la fatiga, por el cansancio espiritual, por muchas veces pensar que Dios a lo mejor te podía estar fallando, o que a lo mejor yo podía fallar al Señor por no descansar en Él plenamente. Nunca jamás hemos pensado que lo que les ocurriera ni era un castigo, ni era por cualquier cosa que hubieran hecho ellos o nosotros. No, tenemos muy claro que eso así no es, sino que es parte de la vida. Hemos de afrontar y enfrentar retos. Por eso cada vez que los veo y miramos ahora, después de tantos años, viéndolos crecer y ver ahora cómo educan a sus hijos y cómo nosotros disfrutamos de nuestros nietos, damos gracias al Señor porque descansamos en Él. Y es maravilloso, amigo, amiga, que me escuchas, descansar en el Señor. Porque eso es lo que está dando testimonio el apóstol Pablo cuando escribe, dando ese ejemplo sobresaliente de Abraham. Porque Abraham le cogió la mano a la palabra de Dios, como diciéndole: muy bien, tú me has dicho esto, pues yo te voy a creer, voy a confiar en ti. Y aun siendo viejo y estando seca la matriz, como hemos leído de Sara, y aunque ella se rió, el Señor cumplió su palabra. Cuando a todas luces era el sonreír y el reírse de toda la tribu de ellos, ahora él se jactaba en la gloria al Señor porque el Señor había cumplido su palabra. Eso es lo que hace grande el ejemplo de mi tocayo Abraham, su relación con Dios, que fue nada más y nada menos que creer la palabra de Dios. En este mundo donde las palabras ya no valen nada, los políticos, los expertos, los periodistas, las películas, las formas de expresar las palabras. Antes era un chocar las manos para acordar algo, ahora ya no sabes de quién te fías. No puedes creer en la palabra, no puedes descansar en la palabra de las personas. Sin embargo, sí podemos descansar y creer en la palabra de Dios. Los rabinos tenían un dicho que cita aquí Pablo, que dice que lo que está escrito de Abraham está escrito de sus hijos. ¿Qué es lo que quería decir? Pues que lo que Dios le hizo a Abraham se aplica también a sus hijos. Por tanto, si lo que le puso en la debida relación con Dios fue estar dispuesto a dar crédito a su palabra, lo mismo también nos va a suceder a nosotros, a ti y a mí. No fueron, por lo tanto, las obras que mandaban la ley, sino la fe que confía lo que estableció la relación que debe existir entre Dios y el hombre. Por eso es contada por justicia. La fe en la palabra de aquel que establece el pacto entre Dios y los hombres, no entre el hombre y Dios. Por eso la esencia de la fe de Abraham, en este caso, es que cree en la palabra de aquel que da el pacto. Por eso descansa en él. Y entiende que lo imposible para el hombre, para ti y para mí, es posible para Dios. Nosotros podemos creer en nuestro esfuerzo, en nuestro intelecto, en nuestra capacidad de disciplina para llegar a conseguir cosas. Y es bueno y necesario, porque así también podemos estudiar la palabra. Pero la triste lección que nos da la experiencia es que no podemos lograr muchas cosas con nuestro esfuerzo. No podemos lograr que la pandemia se haya evaporado en el primer mes. Ha habido que empezar aceleradamente y Dios ha dado sabiduría, luz y humildad para que los laboratorios, los sabios, aunque no lo reconozcan, puedan tener luz para poder dar, por lo menos con las vacunas, para poder estabilizar esta sociedad y así grandes cosas. Por eso cuando nos damos cuenta, entendemos que nuestro esfuerzo no es nada comparado con la gracia y el poder de Dios. Eso es lo que importa. Es, por lo tanto, no dudar, sino creer en las promesas de Dios y fortalecernos en ellas, dando la gloria al Señor, que todo va a ser por su gracia exclusiva y el poder que, claro, va a desarrollar y lo va a dar a personas. Y vas a preguntar, pero si no son creyentes.
Es que a Dios no le importa que la sanidad, por ejemplo, venga a creyentes. Dios quiere que se sane todo el mundo que pueda. Y da sabiduría a los científicos. Y da sabiduría para que también nosotros sepamos administrar nuestras prudencias a la hora de movernos en medio de esta pandemia, cumpliendo las normas que deben ser de perogrullo, que deben ser de tener sentido común, pero algunas veces lo perdemos y nos tienen que obligar y meter multas para cumplirlas. Por eso no hemos de desconfiar del Señor, sino pensar que la gracia en la fidelidad está depositada en nosotros. Teresa de Jesús dijo sobre su deseo de construir un convento y la gente se rían de él, dice, pero si no tiene nada, pero bueno, como es Teresa, a lo mejor, Santa Teresa a lo mejor lo puede conseguir. Alguien dijo, ni siquiera Teresa puede hacer tanto con tan poco. Y ella contestó, cierto, pero Teresa con tan poco y Dios puede hacerlo todo. Pues igual nosotros, tú y yo, con Dios, podemos hacer grandes cosas. Por último, otra anécdota de la gran misionera escocesa que se llamó Anne Huntley Small, de la iglesia escocesa, como he dicho antes, del siglo XIX, que nació en 1857 y murió el 7 de febrero de 1945 en Edimburgo, en el Reino Unido. Esa gran misionera, hija de misioneros que desarrollaron su labor educativa y misionera en la India. Cuenta que su padre tenía una frase muy preciosa. Dice, qué malvados y qué estúpidos son los que no hacen más que gruñir, es decir, más que quejarse. Pero dice Anne Hunter Small que la frase favorita de ella es, una iglesia que está viva se atreve con todo. Por eso yo cojo ese pensamiento y te digo, atrévete con todo, como creyente. Y si no eres creyente, empieza a descansar en el Señor. Entrégate a Él y verás lo maravilloso de ver lo imposible hecho posible si tu vida descansa en las manos del Señor. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias porque tú puedes superar nuestras barreras y donde no tenemos paciencia, ponerla, y donde no vemos tiempo, pones tus tiempos, y donde no llegamos, tú consigues que lleguemos. Perdón, Señor, por mis dudas, por nuestras dudas. Ayúdanos a seguir confiando más y descansar más y más en ti. En el nombre de Jesús. Amén. No olvides de que las lecciones de la vida muchas veces están por medio de la paciencia, del descanso en los brazos del Señor. Pues te dejo con una canción hermosa de Lily Goodman, Descansa. Y con ella me despido de ti hasta mañana, que nos encontremos aquí en estos VIPs de Radio Brisa en este tiempo devocional. Que tengas un día fenomenal descansando en el Señor. Nadie a quien te conozca tanto como Él. Tu vida y tu aflicción Él puede ver. Él escucha la oración de tu sincero corazón y encontrarás en su presencia solución. No hay milagro demasiado grande para Dios. En su palabra encuentras el poder. Tienes hoy la decisión de proclamar tu bendición y declararte ante las pruebas vencedor. Vendrán, mas a ti no llegarán, no
atrás y en los brazos del gran rey descansarás. No hay milagro demasiado grande para Dios. En su palabra encuentras el poder. Tienes hoy la decisión de proclamar tu bendición y declararte ante las pruebas vencedor. Descansa, porque el poderoso peleará por ti. Ejércitos vendrán, mas a ti no llegarán. No, no, no. Descansa, porque la mano del Señor te alumbrará. Nunca mires atrás.